Desde que fuimos expulsados de España en el siglo XV y hasta mediados del siglo XX, los judíos sefardíes aprendimos a convivir con árabes y cristianos en los territorios del Magreb. Sin fricciones, en vecindario cordial, compartiendo los juegos. Sin más diferencias que los ritos de cada cual y que todos respetábamos. Hubo los lógicos litigios en aquellas tierras organizadas en tribus, porque el curso de la historia nunca se queda quieto. Pero así de plácido fue nuestro exilio durante 450 años, hasta que entre 1956 y 1962, Marruecos, Argelia y Túnez se independizaron de España y Francia, las dos grandes metrópolis que dominaban la región. Y los judíos tuvimos que emprender un nuevo éxodo. Desde Toronto, Canadá, el mítico artista sefardita Zoli Levi recordaba así, en lengua jaquetía, cómo antes de abandonar Marruecos tuvo que enterrar y abandonar en Tánger a su venerado tío Abraham. Cuando murió, mi primo y yo le bajimos a la quebura. Yo le cerré los ojos, tenía yo 23 años, y mi primo y yo le bajimos a la quebura. Y eso fue para mí el más hermoso de los recuerdos y el más triste. Viviña Benbunán, desde Melilla, escribió este texto con lágrimas en los ojos. Qué solos quedaron nuestros muertos. Brotan, como en una cascada, unas lágrimas limpias, nuevas y a la vez muy antiguas. No son de pena, son de añoranza. Añoranza por un pasado resquebrajado, relegado al olvido. Esto queda, majestades. 2 centenares de cementerios desabrigados, unas cuantas sinagogas en las que ya no hay gente suficiente para celebrar las ceremonias judías y unos poquitos asilos con 4 o 6 nonagenarios marchitos. Ese es todo el archivo histórico en el norte de África que nos queda a los judíos sefarditas expulsados de España en 1492. A sus majestades los reyes católicos. Me llamo Rachel Muyal. He nacido en Tánger y aquí quiero morir y ser enterrada. Mis antepasados llegaron a Tánger cuando la expulsión, cruzaron el estrecho y llegaron a una playa que, por cierto, se llamaba Wedderlyhood, que quiere decir el río de los judíos. Una estudiante marroquí me dijo un día que nuestros cementerios eran en algún modo nuestros archivos y todas las tumbas están redactadas en español. Marruecos era un país con tribus, con pashas aquí, pashas allá, unos matándose a los otros, unos arrancándose, mismo los reyes. ¿Qué duraban los reyes? Mulay Ismael es el que más duró, pero gracias a su crueldad y a su manera de gobernar, que era muy importante. Hubieron otros reyes que fueron, los almohad fueron horrorosos para los judíos y mataban y todo eso. Majestades Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. A pesar de las dificultades y miserias que nos originó su edicto de expulsión, he de decirles la verdad. Los sefardíes no les guardamos rencor. Ustedes ganaron una España unificada, sí. Lograron la España cristiana que les exigía la Inquisición. Una patria sin judíos ni musulmanes.
Pero nosotros ganamos mucho más que si hubiéramos tenido que quedarnos en España y convertirnos en cristianos. Porque ganamos Sefarad, ese país mítico que amamos, en el que seguimos siendo judíos y que siempre llevamos en el corazón. Pero es que además ganamos otros muchos mundos que de otra forma no hubiéramos conocido. ¿Acaso saben ustedes, católicas majestades, lo que es la noche berberisca? ¿Saben que abandonaron el mundo sin saber qué es la fiesta de la Mimuna? La Mimuna nació en las casas sefardíes de la fusión de los olores y sabores de Marruecos y España. Hoy en día, con la Mimuna, se celebra en todo el mundo el fin de la Pascua judía. ¿Y serían capaces de entenderme si les hablara en jaquetía? En la lengua que allí creamos, mezclando el árabe con el hebreo y con nuestro castellano antiguo. ¿Han oído hablar alguna vez en jaquetía? ¿Y cantar en jaquetía? La setena que la guise es mejor y más janina. La prepara Filisti, la hija de mi vecina. Ya la mete en el forno, de cabeza en la cocina. Con aceite y con pimienta, él la llama una bellina. A mi tío será así, que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho y bien al vino. A mi tío será así, que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho y bien al vino. Con el vino, 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 mucho y bien al vino. La jaquetía para mí es como si fuera una casa, sería con bases de español clásico, con las paredes de español contemporáneo, todo el decorado árabe y el tejado de hebreo. Y además también tenemos palabras de portugués, alguna palabra de portugués. Por ejemplo, la sinagoga se dice la esnoga. O por ejemplo, despacio. Por ejemplo, si alguien se pone nervioso, dice, va, davagar contigo. Davagar, que es portugués, davagar. Y también tenemos alguna palabra de inglés. Para nosotros, una tetera, se dice un tipad, que es a teapot. Como se dice un tipad de té. Calienta el agua, vamos a hacer un tipadito de té. Es la lengua judeo-española de Marruecos. Y es una lengua, es un idioma, un dialecto, depende, muy entrañable, que es totalmente español, pero que es totalmente marroquí y absolutamente judío. La fonética española entra dentro del lenguaje de los judeoespañoles de Marruecos con la única salvedad de que no pronunciamos la C, ni la Z, ni la X, porque se pronuncian como S, pero como lo hace un señor de Algeciras o de Tarifa o de cualquier población del estrecho. Pero además era una lengua vernácula, era una lengua verbal. ¿Por qué era una lengua verbal? Por un tema muy simple. En Marruecos no hubieron imprentas hasta el final del siglo XIX. Estando paipero, sentadito al sol, con los calzones blancos y encima un cordón, míronle en las damas por el mirador. ¿Qué es esto, paipero? ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es de esto que asoma por el mirador? Ahí estas son las armas de la munición, mamá. Y estas son las armas de la munición. Esta es la escopeta con que caso yo. Altezas católicas, me gustaría que hubieran conocido a Elie Ben-Shetrit, a este hombre humilde que ahora vive en Canadá, para que pudieran escuchar cómo aún en tierras tan lejanas la jaquetía sigue intacta. Oye, qué bonito estas palabras que me pusiste, de verdad. Sí, léelas, Oye, para que se entere el mundo, hombre. A la reina endiamantada. ¿A dónde están los diamantes? Bueno, de Rachel, para que este relato le traiga recuerdos de Zemán. ¿Qué es Zemán?
los tiempos del Mahase y de otros Vaidaber. Con bien lo leas y lo vivas. Firmado el hito. Amén, amén. Y tú que lo veas. Gracias. Y tú que lo veas. Tu boca en los cielos. Gracias, gracias. Te quería hacer desde hace tiempo una pregunta, porque siempre me hablan de ti, porque te volviste en una figura central del mundo tangerino. Y Rachel Al-Hadari escuché de que ahora te teleates en escribir cartas. ¿Qué es esto? Explícame un poco. Así no entiendo. Yo lo que quiero decir en esa carta es que gracias a que nos expulsaron, gracias a eso, tuvimos un régimen especial las mujeres. Gracias a eso, la mujer judía estuvo considerada más que la que estaba autóctona. Mucho más, tú eso lo sabes, no hace falta que te lo explique. Y entonces yo dije, mira, finalmente el destino nos trató muy bien. Y yo estoy encantada de vivir en Tánger. ¿Qué quieres que te diga? Siempre lo digo y lo repito. Quiero que me lleven a la Mehará de Tánger y que me entierren allí, como enterraron a mis abuelos y a mis bisabuelos y a todos los demás. Eso te lo digo de todo corazón. Y es lo que voy a poner en la carta. Y que sea lo más tarde posible. Y que, bueno, eso, ojalá, tu boca en los cielos. Tu boca en los cielos quiere decir que lo que yo estoy diciendo, que vaya Dios y que Dios lo apruebe. Cada vez que se desea algo bueno a alguien, se dice, ay, tu boca en los cielos. Que me traigan a mi amor sano, vivo y sin cadenas. Y si no me lo trajeren, yo armaría una grande guerra de navíos por el mar, de gente armada por tierra. Si no hubiere remos pronto, mis lindos brazos pusiera. Si no hubiere velas pronto, mis lindas trenzas pusiera. Si no hubiere capitán, yo me pondría la bandera. Para que diga la gente, viva, viva esta doncella, que por salvar a su amor se echó ella la tormenta. Una doni, treni catoni, quine quineta, estaba la reina sentada en su poseta, vino el rey, apagó el candil, candil, candol, cuenta bien que las 12 son. La jaquetía ha sido y sigue siendo nuestra lengua vernácula, majestades. La lengua de los pobres. Apenas existe esta primera gramática de José Benoliel, escrita a principios de 1900. Ojalá estuvieran vivos todavía, reyes católicos. Ojalá pudieran ser testigos de nuestras tradiciones compartidas con los pueblos del Magreb, de la fusión de nuestras músicas y comidas, o de costumbres que aprendimos de ellos y que hemos hecho nuestras, como la noche berberisca, la que con antiquísimos vestuarios bereberes celebramos en vísperas de una boda sefardí. Os voy a enseñar el vestido de berberisca. Esto lleva una chaqueta que es preciosa, como podéis ver, mira, una chaqueta con un peto. Algunas tienen este motivo, que es un motivo que se encuentra en los trajes de mortuarios, porque es símbolo de vida, ¿ves? Y de infinito. Y ahora vamos a llegar a la falda, que es muy pesada, y la llamaban la giraldeta, porque gira, ¿no? La mujer es depositaria de la Torá, ella. Y ella simboliza, pues sí, simboliza la Torá y el transmitir toda la ley a los futuros hijos que vaya a tener. Todo el vestido tiene mensajes porque ella es la que transmite. Este, por ejemplo, que es el árbol de vida, este viene en el vientre de la mujer, en los ovarios.
de donde sale la vida. Una vez terminado esto, hay que poner la cabeza, arreglarla. Entonces le ponemos el pañuelo primero y después le ponen la corona esta, porque esta es preciosa. O sea, mira estos dos partes, así y recto. El origen de la noche berberisca está probablemente en las antiguas tribus bereberes que se convirtieron al judaísmo. Espérate, vamos. Hoy es una fiesta propia de los sefarditas del norte de África. Una singular mezcla de lo bereber, lo árabe y lo judío. La novia se atrezza con las mejores joyas y el vestido con bordados en oro y esmeraldas. Los hombres dan gracias al Dio por permitir la boda. Y cuando terminan, acuden hacia el recinto en el que está recluida la novia para recogerla y llevarla ante el novio. Y para ello, cantan en jaquetía: «Daimos a la novia, que por ella venimos. Si no mos la dais, a la ley acudimos». El padre de la novia la sigue, sujetándole simbólicamente la cabeza, para que jamás se doblegue ante nadie y para que lleve la cara siempre alzada y con dignidad. Mientras tanto, tiene lugar un último rito. A quienes desean casarse se les unta ajena en la palma de la mano y se les envuelve en algodones. Y tras los besos y saludos, la novia se cambia de ropa y comienza finalmente la fiesta. Túnez, Argelia, Marruecos. ¿De verdad eran ustedes conscientes, majestades, de lo que sin darse cuenta nos estaban regalando con la expulsión? Miren lo que hicimos en Tetuán. Fíjense bien. ¿No les recuerda a la Granada que árabes y judíos tuvimos que abandonar? Esas montañas al fondo, similares a las cumbres de la Sierra Nevada española. El río Martín serpenteando alrededor, como el Darro cuando bordea la Alhambra, perdiéndose en una llanura idéntica a la que rodea Granada. Y el propio Palacio Fortaleza de Tetuán, construido sobre la cima de esta ciudad marroquí, que llegó a ser la capital del sefardismo en el norte de África. Este palacio se construyó en 1493, solo 2 años después de las capitulaciones de Santa Fe, las que acabaron con Al-Ándalus, y apenas 1 año antes del decreto de expulsión de los judíos. Desde este palacio tetuaní reinó el califa granadino Sidi Ali el Mandari, ex capitán de las tropas de Boabdil e hijo, por cierto, del alcalde de un pueblo de Granada. Esto otro es Larache hoy, una tarde cualquiera de domingo. Este ambiente portuario del norte de Marruecos
¿No les recuerda a cualquier tarde en las playas granadinas de Motril o Salobreña o Almuñécar? Majestades, fíjense en esta inmensa sinagoga que construimos en Argel, en el corazón de la Kasbah. Hasta que fue saqueada por los radicales árabes en 1960 y convertida en mezquita, fue la sinagoga principal de Argelia. Vean esta otra torre de la ciudad tunecina de Testur, adornada con las estrellas de David. Es casi idéntica a la parte almohade de la Giralda de Sevilla. Las agujas del reloj giran en el sentido contrario a las de cualquier otro campanario, como indicando que haciendo retroceder el tiempo, en algún momento volveríamos a llegar a la tierra de la que fuimos expulsados. Si pudieran ustedes abandonar por un momento sus sepulcros, altezas católicas y reales, verían también esta bella ciudad del interior de Marruecos, Chefchaouen. Parece calcada al Albaicín granadino. Recostada en las cumbres, repleta de retorcidos callejones, aún conserva la puerta original de nuestra judería, de la Melach. Ahí la tienen, con 5 siglos de edad. Fíjense en esto otro. Es el interior de una vivienda en la judería de Rabat. Es la casa en la que nació David Levi hasta que se marchó a Israel, donde llegó a ser un ilustre mandatario. Pero vean la distribución de las habitaciones en torno a un patio, la misma que la de las casas tradicionales de Córdoba o Toledo. Y esto es Túnez capital, una ciudad amable, tolerante, bulliciosa, y que en su arquitectura conserva todavía la galantería colonial de otros tiempos. En las afueras de la ciudad, junto al mar, agoniza lentamente la Goulette, el barrio donde más judíos vivían. A partir del momento en que se marchan los extranjeros, es decir, los judíos y los cristianos, prácticamente todas las casas hermosas de la Goulette que tenían un cierto caché desaparecen y son reemplazadas por estos otros edificios, estas construcciones que podéis ver a vuestro alrededor. Antes esta ciudad se parecía tanto a Cádiz o a los pueblos del sur de España. Esta mujer nonagenaria, madre de Jacob y descendiente directa de don Isaac Abravanel, se ha desplazado a esta isla tunecina, a Yerba, situada entre las costas de Túnez y Libia. Es una isla minúscula que vive del turismo, de la artesanía y sobre todo de la pesca. Mi madre ha sido, en realidad, el detonante de la búsqueda de mis raíces. Y cuando indagué mis raíces, descubrí, en cierto modo por casualidad, que mi madre era descendiente del que creo que fue el único judío con el título de Grande de España, don Isaac Abravanel, ya que mi madre se llama Nelly Seror Abravanel. Los sefardíes tunecinos de todas las partes del mundo se reúnen aquí cada año, en la sinagoga de la Gibra. Llegan de todas partes, de Israel, de Canadá, de Francia, de Alemania, de España. Este tipo de peregrinaciones anuales a los sepulcros históricos de los tzadikim, los sabios judíos más venerados, son las llamadas Hilulás. Se hacen en más de una docena de ciudades de Marruecos, pero sin duda la más simbólica y pintoresca es la de Baomer,
en esta isla tunecina envuelta siempre en las calimas. Baomer es una de las romerías más importantes y fiestas más importantes del judaísmo, porque son muy pocos los judíos tunecinos que quedan en Túnez. La mayoría emigraron en torno a los años 50 a Israel o incluso a Francia, que son de donde vienen normalmente a celebrar la romería de Baomer en mayo. En este momento deben quedar en torno a 1.300, alrededor de 1.300 judíos en todo el país, incluyendo Yerba. Es decir, que tiene que haber entre 900 y 1.000 judíos en Yerba y unos 300 en el resto de la República. Por lo tanto, es triste, pero creo que es una población que va a desaparecer en los próximos 15 o 20 años. Estas peregrinaciones al Magreb, prohibidas solo en Argelia, en realidad son romerías festivas en las que se reza, se canta, se come, se bebe, se hacen rifas y mercadillos, pero sobre todo sirven como lugar de reencuentro. Para muchos judíos es la oportunidad de volver a Túnez, que es una ciudad, un país que lo tienen en la memoria porque hubo una comunidad muy activa y muy buena en Túnez, y es una oportunidad de volver a Túnez, de encontrar a familiares, amigos. Van a divertirse, van a beber licor de dátil, que es lo que más les gusta de Túnez, a tomar el brie con el huevo, a recuperar un poco la tradición y sobre todo a mantener una memoria de la Gibra no deja de ser la sinagoga de la comunidad más antigua judía en el norte de África. Para cualquier profano en el judaísmo es un espectáculo asombroso, pero en la Gibra la tradición de los huevos resulta la más llamativa de todas. En la tumba del sabio judío que yace en este minúsculo hueco excavado en la sinagoga, las mujeres entran como pueden. La temperatura dentro es casi insoportable por el calor de las velas, pero ahí dejan docenas de huevos crudos o cocidos, con plegarias escritas en las cáscaras en todos los idiomas. Peticiones que representan sus máximos deseos: tener hijos, lograr un buen matrimonio o implorar por la salud de los suyos. Larga vida a todos los que amo, dice una escrita en francés. Doña Isabel de Castilla, usted nació aquí, en Madrigal de las Altas Torres, y murió 12 años después de habernos expulsado. Su Majestad no tuvo tiempo de saber lo que fue de nosotros, los judíos, tras el decreto de expulsión. Abandonó el mundo sin llegar a conocer aquel magno imperio español que dominó Carlos V, en el que jamás se ponía el sol. Pero miren las vueltas que da la vida. Felipe II tuvo la astucia de recopilar en el Archivo General de Simancas en Valladolid cientos, millares de documentos de un valor incalculable sobre quiénes éramos y qué hacíamos en Castilla antes de ser expulsados. Miren las joyas que guardan estas plateadas paredes. He elegido dos documentos anteriores a la expulsión de los judíos que me han parecido significativos. Este primero es una relación pormenorizada de la tributación del impuesto del servicio y medio servicio de todas las aljamas judías del reino de Castilla en el año 1472. Sin embargo, hay mucha documentación en el archivo de Simancas relativa a los años posteriores a la expulsión de los judíos, que tiene que ver con los conversos o incluso con las medidas que se toman con los que se denominan reconciliados. Aquí en Ávila, en el archivo del ayuntamiento, se da custodia al original del edicto de expulsión que firmaron ustedes. Conversión al cristianismo o expulsión. Eso es lo que se nos ofreció. Y así dice: por ende nos acordamos de mandar salir
todos los dichos judíos y judías de nuestros reinos, y que jamás tornen ni vuelvan a ellos, ni alguno de ellos. A pocos kilómetros de donde usted nació, también está la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, una corte de apelación, donde están clasificadas todas las denuncias inquisitoriales contra los judíos. El interés de la documentación judicial nos gusta decir que es la cantidad de documentación que aporta más allá del propio pleito. En defensa de su derecho, las partes que venían a litigar aportan documentos que nos muestran realidades que de otra manera no habrían llegado a nosotros. Un tipo de documentación muy característica de este archivo son los pleitos de hidalguía. Y hay otros que se desarrollan precisamente a consecuencia del edicto de expulsión. Hay un pleito muy conocido, porque es un pleito que está publicado y muy atractivo, que tiene lugar en Amusco. Y los judíos de Amusco, a través de su representante, es Isaac Mordoy, piden que, en vista de que se ha dictado el edicto de expulsión, por favor el duque de Nájera y sus oficiales les dejen tranquilos para acabar de liquidar sus asuntos, como se ha dicho en el edicto, para terminar sus pleitos y para poder marchar con destino a Portugal en este caso. El resto de nuestra historia, altezas de la naciente España, murieron ustedes sin conocerla. Cerca de 100.000 judíos abandonaron Castilla a raíz del edicto de 1492. La mayor parte fueron acogidos generosamente por el Imperio Otomano. Otra parte, a través de Portugal, navegaron hacia el norte, hacia ciudades como Ámsterdam o Amberes, para emigrar desde allí a Curazao e iniciar después su expansión por toda América. Solo unos pocos, apenas 10.000, cruzaron a Tánger desde Gibraltar o Algeciras para instalarse en la medina marroquí de Fez. Fez contaba entonces con una importante comunidad judía asentada allí desde hacía más de 2.500 años. Judíos bereberes. Alrededor de Fez es donde estaban esos judíos antiguos que habían huido de Palestina, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que los que habían vivido durante siglos en Marruecos hablaban el árabe o el bereber. Tenían liturgias judías distintas. Eran judíos, pero eran judíos distintos a los que llegaron de España, que eran gente muy preparada, con dinero, con tradiciones distintas y sobre todo con una lengua, que mantuvieron una lengua distinta y con tradiciones y liturgias distintas. Y eso hace que no se fusionen esos dos judíos, esos dos tipos de judíos. Lo más gracioso es que nosotros, que éramos los expulsados, nos llamábamos con mucho orgullo en hebreo Megorashim mi Castilla, los expulsados de Castilla, como si eso fuera un título nobiliario. Y a los demás, que eran de ahí, que eran autóctonos, los llamamos los forasteros. Obviamente los forasteros éramos nosotros y no ellos, lo mirábamos con un poco de... Una epidemia de peste en Fez y el desencuentro con aquellos judíos forasteros obligaron a los sefarditas a replegarse de nuevo hacia el Mediterráneo. Y así es como nacieron las principales juderías del norte de África. Los enclaves principales en Marruecos se establecieron en Chaouen, Usán, Tetuán, Larache, Alcázar Quibir, Arsilá, Ceuta, Tánger, Rabat, Casablanca, Nador o Melilla. La expansión continuó hacia las costas de Argelia, fundamentalmente hacia Orán, Argel y Constantín, y también a las costas de Túnez, hasta la isla de Yerba. Hubieron tantas mezclas que acabaron diciendo los judíos sefarditas, para decir los judíos de África del Norte. Y no es verdad, sencillamente porque tú le hablas a un judío de Túnez o de Argelia, de cualquier cosa que sea español, y no saben lo que es. Los del sur de Marruecos tampoco. Hablaban árabe, hablaron francés cuando el protectorado francés, pero no hablaban español ni tienen ascendencia española. Quedamos los descendientes de los que se fueron a Turquía o Grecia o de los que se fueron al norte de Marruecos. Esos sí son sefardíes y los demás son cuentos. En 1860, en plenos litigios coloniales entre las potencias europeas para el reparto de África, España se apodera de Tetuán. Ocurre entonces algo que jamás se ha repetido en la historia. Los invadidos reciben con vítores y cánticos a los invasores.
Hay una cosa que describe muy bien Benito Pérez Galdós cuando la guerra de 1859-60, cuando España conquista Tetuán, y una de las cosas que se extrañan los españoles que conquistan Tetuán es encontrar a una serie de personas que les aclaman y que les reciben hablando en español, un español con un acento especial, pero hablando en español, dando vivas al rey, etcétera, etcétera. La caterva de judíos y de moros pobres se lanzó por el callejón que conduce al interior de la puerta y ayudó con piedras a romper lo que los españoles querían romper desde fuera. Los sefardíes, según narra Pérez Galdós, le recibieron con vítores de ¡Viva España! Y ¡Viva la Reina de España! Es la primera vez que los sefarditas, en lugar de moverse ellos y llegar a España, España llega hacia Sefarad. En 1912, España y Francia se reparten el Magreb. Francia se queda prácticamente con todo y cede a España solo el control de la zona que menos le interesaba, el norte de Marruecos, a excepción de Tánger. Es la época de los protectorados. Los judíos del norte de Marruecos vivieron siempre, antes del protectorado, en una situación de máxima inestabilidad. Esto se normaliza con la llegada del protectorado, en el que ya de algún modo los judíos forman parte de una sociedad europea y como tal se sienten protegidos. Solo Tánger, por un acuerdo de las grandes potencias, logró mantenerse al margen de las invasiones, gracias al estatus especial de ciudad internacional que le había sido otorgado. ¿Por qué Tánger es un país tan excepcional? Porque a principios del siglo XVIII el sultán de Marruecos decide que Tánger sea la capital diplomática de Marruecos. ¿Y quiénes estaban allí? Entre los marroquíes, que solamente hablaban árabe o bereber, y los europeos que hablaban el francés o el español, o sea, estaban los judíos. Y los judíos sirvieron de traductores, sirvieron de introductores, sirvieron de nexo de unión entre marroquíes y extranjeros. La creación del Estado de Israel en 1948 y los estragos que provocó el nazismo en toda Europa perturbaron inevitablemente aquel clima de confianza. Las proclamaciones casi consecutivas de las independencias de Marruecos, Túnez y Argelia, entre 1956 y 1962, hicieron que prácticamente todos los judíos abandonaran el norte de África. Jamás hubiese quedado vacío de judíos de no haber sido por el asunto de Israel. Y en Marruecos ocurrió lo mismo. Los musulmanes de Marruecos pues tomaron parte, naturalmente, hacia sus hermanos, digamos, sus hermanos de religión, de Palestina. Y por eso, pues, naturalmente todos los judíos en todos los países árabes, pues tuvieron que marcharse. Y sin embargo, muy curioso, pero yo hoy, por ejemplo, vuelvo a Marruecos y a mí me reciben con brazos abiertos. Es la segunda paradoja histórica. La mayor parte de los judíos marroquíes regresan a la España que les había expulsado. La llegada de los judíos de Marruecos aquí a España se produce en prácticamente los años 60, que todavía está fuerte el franquismo, y lo reciben con manos abiertas, porque saben que estos judíos aportan muchísimo, aportan no solamente sus conocimientos que hayan podido adquirir en Marruecos, sino sus conexiones internacionales, y a España en ese momento le interesa tener esas conexiones internacionales que pueden venir a través de estos hebreos o de estas personalidades judías, ¿no? Una maravilla. Madrid me recibe los brazos abiertos. A mí me encantó Madrid enseguida, porque es que Tánger era muy español. Muchos judíos que se fueron a Francia, a Canadá, a otros sitios, lo pasaron mucho peor. Mi boda fue la primera boda reconocida por el Estado español, porque fue después de la ley de libertad religiosa. Y por eso salí en los periódicos, que si no, no voy a salir yo en los periódicos, pero bueno. Y en el 69 me caso yo, y es la primera boda judía después de 500 años. Como decía el Jajam Gaón cuando recibió el premio Príncipe de Asturias, a pesar del destierro de una madrastra, ese amor hacia España no se perdió.
Otra parte importantísima, poblaciones enteras de sefardíes marroquíes, fueron trasladadas en barcos al nuevo Israel por comandos infiltrados del Mossad. Para el sionismo emergente resultaba imprescindible poblar de judíos el nuevo país. El nazismo también obligó a un nuevo éxodo a los sefarditas de Túnez. Lo mismo hicieron los judíos argelinos, los llamados pies negros, que huyeron directamente a Francia, aprovechando que desde hacía casi un siglo gozaban de la nacionalidad francesa. Muchos otros eligieron Venezuela y Canadá. En Canadá, de hecho, nació el histórico grupo Gerineldo, dedicado en cuerpo y alma a rescatar la jaquetía. Esa es la historia, majestades. Pero aún quiero que escuchen lo que pasó en Marruecos cuando llegaron los nazis a detener a los judíos. No hay que olvidarse que cuando hubo el protectorado francés y que Francia estaba bajo el dominio de Vichy, bueno, pues vinieron las autoridades a que Mohamed V le diera listas de los judíos que vivían. Y entonces Mohamed V dijo, mire, yo no tengo judíos, yo tengo ciudadanos marroquíes. Si les doy las listas de estos, les doy las listas de los otros. Todos son ciudadanos marroquíes. Y la familia real de Marruecos es una familia increíblemente pro-judía. Pro-judía. Ahora, hay una cosa que no se puede hablar, es Israel. Israel, no sé, el nombre Israel, ya la cosa se tuerce. La dinastía alauí volvió a demostrar su simpatía por los judíos en 1961, cuando en las costas de Alucemas naufragó el buque Pisces y murieron todos los pasajeros. Todos eran judíos que iban hacia Israel. Aquella tragedia conmovió al rey de Marruecos y fue entonces, majestades, cuando la monarquía alauita ordenó que se dieran todo tipo de ayudas y facilidades a los judíos que quisieran abandonar el país. No piensen que los últimos sefarditas del Magreb nos estamos extinguiendo, majestades. Nuestros nietos y nuestros hijos llevan el norte de África en la sangre, como han llevado y llevan siempre a Sefarad. Es cierto que apenas quedamos 2 docenas de ancianos en todo el mundo que fuimos testigos del antes y el después de los protectorados. Es cierto que somos unos privilegiados, altezas, pues habiendo sido víctimas directas de su edicto de expulsión, hemos tenido la suerte de ver su derogación legal y definitiva. Cuánto os hemos echado de menos. Contamos con vosotros para caminar juntos. Gracias también por haber hecho prevalecer el amor sobre el rencor y por haber enseñado a vuestros hijos a amar esta patria española. El instrumento que tengo conmigo es un instrumento medieval llamado zanfona, zanfoña, y con él tuve la honra, el honor de tocar ante los reyes de España el 30 de noviembre de 2015 pasado, durante el acto histórico en el que se les daba la posibilidad de tener la doble nacionalidad española a los que la pidieran, 523 años después. Mientras les escribía esta carta, se nos marchitaba en Toronto Solly Levy, el hombre que ha entregado su vida por la jaquetía, con sus escritos, sus estudios y su trabajo en el grupo Gerineldo. Y formamos el grupo Gerineldo, lo fundó
Oro Anaori Librovich y tuvimos una carrera muy interesante. Estuvimos dando vueltas por varios países, presentando el repertorio tradicional del cancionero judo-español de Marruecos. Y en Túnez se apagaba también Nelly Serora Bravanel. Ma grand-mère s'appelait Esther Barbanel. Elle venait d'Espagne. Mientras les escribía estas líneas, Altezas, fallecían en España 2 más de nuestros mayores. Esta mujer, Dona Benoliel, nacida en Ceuta, y este hombre, Pierre Lasry. Me llama Pierre Lasry, nombre francés, porque nací en Orán, Argelia, que era un territorio francés. Ya no hay sefardíes en Larache, ni en Arshila. Apenas hay 30 en Tánger y ninguno en Chefchaouen. En Tetuán, en la que fue la gran capital del sefardismo magrebí, apenas nos queda a este matrimonio, León Bentolila y Sara Ederi. Ellos decidieron permanecer en Marruecos, en la que hoy es una comunidad judía casi inexistente. Cada vez que se iba una persona, pues lo sentíamos, Claro. porque algo de nosotros que se va. Y nuestras vecinas también, el rabino, que no hemos quedado sin rabino, Sin rabino. también, que son muy Sí. importantes. Para la comunidad nuestra judía es muy importante en una ciudad tener un rabino. Primero porque la verdad no podemos rezar porque tiene que haber 10 personas, 10 hombres. No habiendo 10 hombres, no hay rezo. Hay que ir allá afuera. Yo a las Pascuas me tengo que ir a Málaga, me tengo que ir a Marbella o a Torremolinos, porque aquí ya no hay rabino. Esto es lo que era la antigua alianza israelita, la más antigua de la judería. Fue la primera escuela que se montó en Marruecos, cuando en 1862 se instaló la primera escuela de la Alianza Israelita Universal, que era una sociedad francesa y que quería que los judíos que tenían pocas posibilidades de salir adelante por la incultura, pues tuviesen esa posibilidad de poder aprender algo. Pero fuera del Magreb aún quedamos algunos últimos testigos del Magreb judeo-español, como Alberto Benoliel. Uno de sus familiares, José Serfati, ha reconstruido la vida de su abuelo, al que llamaban Isaac el africano. Isaac abandonó Tetuán a los 13 años con el mandato de su padre de buscar trabajo para ayudar a la familia. Recorrió entero el continente hasta llegar a Sudáfrica y regresó al hogar 40 años después, casado con la única judía a la que había encontrado en el camino. Cuando mi padre estuvo allí en Angola, llegó un momento en que tenía la disyuntiva de volver a su casa para encontrar mujer y casarse o buscarla localmente. En Angola portuguesa no habían muchos judíos, había muy pocos. Pero en la vecina África del Sur inglesa había una colonia bastante importante de judíos turcos. Allí había una familia que tenía una hija casadera y esta mujer se llamaba Luisa, Escogido de Córdoba. Si hay algún apellido más español que ese, por favor, que me lo digan. Decir, mi amor, si mi bien quiere, que traiga la mula y que me lleve, que niña no puedo ir a pie, que llueve menudito y me mojaré, que niña no puedo ir a pie. La mayoría de este tipo de libros nunca han salido a la luz. Los autoeditamos y los repartimos entre los nuestros. Luisa Salama noveló sus memorias de niña emigrada desde Tetuán hasta el Madrid del franquismo en este delicioso libro, El cielo en tu boca. Que llueve menudito y me mojaré. La familia Pinto rindió homenaje a sus antepasados con este otro volumen de aventuras reales, pero increíbles. Es la gesta de otros adolescentes sefardíes que embarcan hacia Brasil
penetran hasta el Amazonas peruano y acaban convertidos en Londres en los reyes del caucho. Nos queda también Leopoldo Ceballos, español nacido en Alcazalquivir en 1935. Y por supuesto, Elie Benchetrit en Montreal. Y también viven Mercedes y su hermana, Luna Ventata, autora de otro de esos libros, Recuerdo. En Tetuán vivíamos sin problema practicando nuestro judaísmo, gracias al rey Hassan II que nos protegía. A veces, en Madrid, se reúnen esos últimos testigos para repasar sus historias con sus descendientes. Piñas Bendahán, un hombre de memoria prodigiosa, también es autor de un libro inédito de sus recuerdos de Tetuán. Lo tengo en 2 capítulos. Uno es Tetuán y sus judíos y luego remembranzas de un tetuaní, que son mis recuerdos personales de la vida en Tetuán conjuntamente con la familia, con los amigos y cómo viví desde mi nacimiento hasta el abandono de la ciudad. Aquí está Piñas rememorando el Tetuán sefardí ante su sobrina Viviña Benbunán. Era una burbuja perfectamente estructurada. Comedor ropero para niños, comedor para adultos, asilo maternal, el asilo un asilo, una unidad de casi un gobierno nacional. Yo he tenido que ir al cementerio a ver la tumba de mi abuela para encontrar mi identidad y mi origen. Yo quería visitar eso. Nunca jamás fui, los abandonamos a todos en el fondo. Entonces dejamos demasiadas cosas allí. Yo he hecho una catarsis. Nos tenemos que preocupar y tenemos que interesarnos. A sus majestades los reyes católicos. Esta carta se la voy a hacer llegar personalmente a sus sepulcros en Granada. Porque a pesar de las dificultades y miserias que nos originó su edicto de expulsión, he de decirles la verdad. Los sefardíes no les guardamos rencor. Quiero que me lleven a la Mehará de Tánger y que me entierren allí, como enterraron a mis abuelos y a mis bisabuelos y a todos los demás. Eso te lo digo de todo corazón. Y es lo que voy a poner en la carta. Y que sea lo más tarde posible. Y que, bueno, eso ojalá, tu boca en los cielos.